gustó ponerle este enunciado. Dice, la expectativa de salvación de todo creyente se encuentra en el verdadero evangelio. La expectativa de salvación de todo creyente se encuentra en el verdadero evangelio. Ahora, la pregunta, ¿sobre qué elementos se sostiene la salvación de todo creyente? Si ella se encuentra sobre el verdadero evangelio. Bueno, el primer punto esta mañana es lo siguiente. La expectativa de salvación de un verdadero creyente es solamente sobre los méritos del Señor Jesucristo. El primer punto, la expectativa de salvación de un verdadero creyente es solamente sobre los méritos del Señor Jesucristo. Y pongo verdadero creyente porque mucha gente, todo el mundo es creyente. De un tiempo a esta parte, la gente, todos son creyentes. La Iglesia Católica dice también que son creyentes. Los mormones también dicen que son creyentes. Los testigos de Jehová dicen también que son creyentes. Pero puse de un verdadero creyente es solamente sobre los méritos del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4 del capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo mucho más. Dice otra versión, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Dice el apóstol Pablo. Lo que Pablo está defendiendo en estos pasajes es la doctrina de la verdadera salvación. Él está promoviendo el verdadero evangelio de Cristo y no un falso evangelio. La fe en Cristo de los creyentes en estos pasajes de Filipos estaba siendo atacado por falsos maestros que buscaban perturbar el evangelio en el cual los de Filipo habían creído. Pablo estaba como que enojado escribiendo esta carta, con puños cerrados, porque el evangelio estaba siendo atacado. Los creyentes y nuevos creyentes estaban siendo atacados por una falsa doctrina. Y lo peor que él estaba preso, encadenado. Cuando allá por el 87 me había convertido recién, recuerdo que me había hablado una persona que estaba en una iglesia carismática, pentecostal, y yo era muy nuevo creyente, con mucho ánimo de seguir al Señor, y me dice, vos hablas en lenguas, me dijo, y no, le dije, ¿qué es eso? No, y hablar en otro, y la verdad que no, le dije, en nuestra iglesia no se practica eso, entonces no tenés el Espíritu Santo. Y empezó a desesperarme. En ese tiempo los teléfonos no eran los celulares digitales, era teléfono. Agarré el teléfono y le llamé a mi discipulador discando a toda bala a ver qué estaba pasando conmigo, desesperado. Tony, le dije, yo no tengo el Espíritu Santo, le dije. Y se rió de mí, realmente. Me dejó perturbado este hombre, probablemente con buena intención. Y le dije, yo no hablo en lenguas, entonces no tenés el Espíritu Santo. Y esto me perturbó y tuve miedo, realmente. Esta era la atmósfera que se estaba sintiendo o viviendo en la iglesia de Filipos. Ustedes saben, se hacen la idea de unas ovejas que están pastando tiernas y viene alguien, un falso pastor, y quiere llevarles a otro lado. Medio que a uno no conocen a ese pastor, otros están confundidos y quieren llevarlo a otro lado. Más o menos así se estaban sintiendo la gente de Filipos. O nosotros nos sentiríamos así si tenemos un rebaño en un lugar en donde no podés irte en ese momento y estás siendo atacado por falsas doctrinas. Están visitando los mormones. Entonces Pablo escribe esto, pero escribe no quiero decir con rabia, pero escribe con mucho celo de Dios. Esto que estuvimos leyendo. Ahí en el versículo
1 del capítulo 3, él está hablando de que los hermanos tienen que gozarse y tenemos mucho que gozarnos. Esta mañana nos estamos gozando cuando estamos cantando esta canción y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Él está hablando del gozo, pero al mismo tiempo está denunciando a estos ladrones del gozo del Evangelio. Perturbadores. Hay un pasaje paralelo en Gálatas capítulo 1, versículo 6. También estos judaizantes que querían circuncidar a la gente para convertirles al cristianismo, dice así en el versículo 6 de Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Evidentemente los Gálatas, algunos estaban yendo hacia estos falsos maestros y le dicen en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos nosotros anunciado, sea maldito. Y en el versículo 9 repite, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Se vaya al infierno, es lo que está diciendo. Una persona que es maldecida por Dios va al infierno. El apóstol en estos pasajes le está advirtiendo a los de Galacia a no alejarse de la salvación por gracia, que lo han recibido por fe en Cristo Jesús, y que la salvación del hombre no depende de esfuerzos humanos, y que si alguien, o aún Pablo, o un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente, que sean anatema. Hermanos, la salvación, escuchen, es un acto soberano de Dios, en el cual penetra con la gloriosa luz de su verdad la oscuridad del pecador y lo perdona. Ese es el evangelio, realmente, o la salvación. Es un acto soberano de Dios, en el cual penetra con su gloriosa luz de su verdad, Dios, la oscuridad del pecador y lo perdona. Estos judaizantes tenían la expectativa de su salvación en la ley de Moisés, exigiendo a los creyentes de la iglesia de Filipos a circuncidarse de su cuerpo y tener esos méritos como medio de salvación aparte de Cristo. Nosotros los creyentes tenemos salvación en Cristo y nada más. Es decir, estos judaizantes tenían su expectativa de salvación en ritos externos, la circuncisión, y también en Cristo. Ese también para nosotros no existe. La salvación está en Cristo y nada más. Ahora el apóstol Pablo expone y defiende el verdadero evangelio al aseverar que el hombre no debiera poner su confianza en la carne. El Nuevo Testamento nos insta en varios pasajes de la Escritura a no engañarnos, escuchen hermanos, y a examinarnos sobre qué expectativas tenemos asegurada nuestra salvación. Ahí en el 2 Corintios 13:5 quiero que abran. Ahí el domingo pasado ya abrí un pasaje que habla del examen, de que uno tiene que autoexaminarse siempre por cualquier cosa, es importante. Hoy por el coronavirus cualquiera se examinaría si tiene. Peligra su vida. Pero ese coronavirus peligra su vida acá en la tierra. Esto que vamos a leer peligra su vida después de la vida. Una vida eterna. Dice así, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pregúntate. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros y hay una condición a menos que estéis reprobados? Esto escribe Pablo a personas que estaban poniendo en tela de juicio su apostolado en Corintios.
Y él le contrarresta con esto. Examínense ustedes si están en la fe. Es interesante que el autoexamen, hermanos, no era y no es un concepto nuevo en la Biblia. Ahí en el Salmo 17:3, el salmista dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. El Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. El autoexamen era algo, o tiene que ser algo diario de nosotros. ¿Cómo estamos delante de Dios? Ahora veamos qué nos dice el contexto de nuestro mensaje de hoy en el versículo 2 del capítulo 3. Pablo se está refiriendo a estos falsos maestros de una forma brusca, fuerte. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta circuncisión que ellos no hacen no sirve. Son apenas mutiladores del cuerpo. Pablo pone al descubierto que estos judaizantes eran malos obreros realmente y que estaban llenos de orgullo, que hacían las cosas no para agradar a Dios, sino para agradarse ellos, a sí mismos. Y en el versículo 3 dice algo muy interesante, hermanos. Porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo. Lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los judaizantes hacían la circuncisión. Pablo dice: nosotros somos esa circuncisión. Es importante porque la circuncisión para el judío era algo importante, era una señal que Dios había puesto para su pueblo en el comienzo, allá por el Éxodo. Y la circuncisión para el judío significaba la consagración de un pueblo a Dios. Todo varón nacido al 8º día tenía que circuncidarse. Era una señal que los judíos van a hacer por generaciones, especialmente los que no son creyentes. Separándose del mundo. La circuncisión era un símbolo que representa la necesidad del hombre de limpiarse del pecado desde lo más profundo de su ser. Es un símbolo. Porque cuando se hacían esa circuncisión había derramamiento de sangre que acompañaba el procedimiento de la circuncisión. Y eso podría simbolizar la necesidad de un sacrificio para llevar a cabo dicha limpieza. Simbolizaba la limpieza, apartarse del mundo. Eso Dios quería para su pueblo. Ahora, en los momentos que Pablo escribe esta carta, unos judaizantes que se componían también de personas que habían sido ganados por la religión judía, que no eran judíos de nacimiento, eran prosélitos ganados, también estaban atacando el verdadero evangelio. Se suele decir, eran más papistas que el Papa. Estaban atacando. El verdadero evangelio de Jesucristo en la iglesia de Filipos, motivando y obligando a los creyentes a circuncidarse para pertenecer a Cristo o para ser salvos. Y en Gálatas 3:1 dice algo interesante, quiero que abran. También, porque es un pasaje paralelo, Pablo dice: oh Gálatas insensatos. Si esto les tradujo en guaraní es fuerte. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, escuchen, para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y hace la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabáis por la carne. Esta palabra, acabar por la carne, es la circuncisión a la que ellos estaban obligados por algunos falsos maestros a hacerse. Nosotros hemos recibido a Cristo por fe.
No hicimos nada de la ley, no podríamos hacer. No podíamos guardar los 10 mandamientos, ninguno de nosotros. Sin embargo, hemos recibido a Jesucristo por la fe. Él nos perdonó. Y en el versículo 3 del capítulo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Escuchen, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en esfuerzos humanos. Esta es la palabra porque. Este es un conectivo de razón. Va a dar una razón. Siguientemente, ¿qué es sirviendo a Dios en el Espíritu? A los creyentes en Cristo se nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos adorar y servir a Dios como Él lo desea y espera. Y lo hacemos mediante esa divina persona del Señor Jesucristo y no por medio de ritos religiosos. En Juan dice, cuando Jesucristo se estaba discutiendo con esta mujer samaritana, ella tenía un templo en otro lugar y estaba discutiendo con Jesús que allá había que adorar, no en Jerusalén. Jesucristo le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto ocurre con el inconverso. Adoran lo que no saben. Jesucristo le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y acá está la clave. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en un lugar, en cualquier parte. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nosotros podemos adorarle en cualquier lugar al Señor, caminando por una plaza, en una plaza, donde necesitamos un lugar físico para adorarle. Los judíos sí, en un templo. Pero nosotros somos la circuncisión porque servimos a Dios en el Espíritu. No necesitamos ritos religiosos y externos. Pablo está defendiendo que ellos, los filipenses creyentes, son los verdaderos de la circuncisión. Y nosotros somos circuncisos de corazón, los creyentes, el del Espíritu, no los que se practicaron la circuncisión en sus cuerpos. Esos solo son creyentes según su religión. Ya el Señor Jesús, cuando predicó el Evangelio en Mateo, redarguyó a los fariseos, llamándole hipócritas, pues todo lo que hacían era para ser vistos de los hombres. Su servicio era para su propia gloria y no para Dios. Escrito en Colosenses 2:11, también en Colosas, vamos a ver, en el capítulo 2, versículo 11, hablan, y vamos a ver realmente quiénes son los verdaderos circuncisos. Probablemente la iglesia de Colosas también fue atacada por estos falsos maestros. Dice en el capítulo 2, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Porque la circuncisión hay que hacer con cuchillo, con navaja. Dios hizo en nosotros una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahí dice, en la circuncisión de Cristo. Cuando hemos recibido a Cristo, Cristo nos circuncidó, nos perdonó. Esa circuncisión hizo en el corazón nuestro. Romanos 2:28. Acá Pablo se está discutiendo con sus conciudadanos, con sus paisanos, y le dice lo siguiente, Romanos 2:28. Escuchen y lean por favor en su Biblia. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Acá está la clave en el 29. Sino que es judío el que es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Por eso que un religioso puede ser que no sea creyente. Porque el religioso se ocupa de las cosas externas, para ser visto. Viene para cumplir un montón de cosas. El creyente es de corazón. Ahora, el punto es que los creyentes somos los circuncisos de corazón. Porque ahora somos de Cristo. El Señor Jesús operó en nuestros corazones un día y nos salvó de la condenación eterna por pura gracia. Por pura gracia. El eslogan de nuestra iglesia es la siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no te pertenece. Ni la fe, ni la gracia viene de Dios. Ni muchas cosas antes que dicen Efesios. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. No por obras. No somos merecedores de la gloria, de la gracia de Dios. Puede que vos creas que mereciste la gracia. Escúchame, hermano, no merecemos. Generalmente nosotros regalamos cosas a los que merecen, por deferencia nuestra, porque me hizo un favor, porque soy atento con él, porque me puede dar después cosas, yo puedo quitar de él cosas. Eso es nuestra forma de pensar como hombres. ¿Qué Dios pudo quitar de nosotros? Si no solamente el pecado. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? De pura gracia. No somos merecedores. El día que esto entendamos, vamos a vivirla. Pero hay que entender. Acá en el versículo 6 del capítulo 5 de Romanos dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles. Bueno, ahí la palabra débil puede ser porque no hayas desayunado, porque no hayas comido, porque tuviste dengue, estás mal físicamente. No, cuando éramos inútiles, incapaces, sería la mejor traducción. A su tiempo murió por los impíos. Inútiles. Por eso Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, esfuerzos humanos, si alguno, está hablando de estos judaizantes, piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, yo tengo mucho más que estos. Después detalla los trofeos que tiene como un religioso, que ninguno de nosotros puede alcanzar. Ahora, ¿qué es confiar en la carne? Acá la palabra carne repite 2 veces en los versículos de 4 al 6. La palabra es sark. Pablo está hablando de la carne, del cuerpo, de la naturaleza humana, del ser humano. Está hablando de sus congéneres como judío. Del ser viviente también, del hombre. Vamos a empezar a hablar qué es la carne nuestra, cuando hablamos de carne. Acá la carne representa la humanidad caída, irredenta, que no está redimida. Escuchen, simboliza la capacidad humana aparte de Dios. Y el hombre es muy capaz, ¿eh? El hombre es desafiante, está tratando de producir una vacuna contra lo que venga. Están analizando el coronavirus, cómo contrarrestar. El hombre es muy capaz. Eso lo aparta de Dios. ¿Sabe por qué nosotros hemos recibido a Cristo? Porque un día nos dimos cuenta, el Espíritu Santo nos hizo dar cuenta, nos abrió los ojos de la fe y dijimos, yo no puedo salvarme a mí mismo. No soy capaz. Soy incapaz. Simboliza la capacidad humana aparte de Dios. Y al mismo tiempo, la carne está revelando la incapacidad de salvarse a sí mismo ni agradar a Dios. Por eso los teólogos lo llaman de una manera interesante depravación total, lo llaman
a esto. La incapacidad total para salvarse uno mismo. Adán y Eva pecaron. Tuvieron hijos, se mataron. Sin embargo, otra corriente teológica dice que el hombre no murió del todo. Le quedó un pequeño resquicio para creer en Dios, y eso es mentira, hermano. El muerto no puede creer. El muerto está muerto. No puede tener fe. Por eso al principio dije, cuando cité Efesios 2:8, que esa fe y esa gracia vino de Dios. Pero yo le busqué a Dios desde chico, sí. Dios puso en tu corazón que le busques. Porque el hombre no busca a Dios. Capítulo 3 de Romanos, a partir del versículo 10. El hombre no busca a Dios. Preguntale a tus parientes que no están redimidos, si le buscan. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están hoy? ¿Qué están haciendo en este momento? Debido a la caída, el hombre no puede creer por sí mismo el Evangelio. Si vos creíste, Dios puso en tu corazón que creas. Para salvación. Dice un enunciado de esta depravación total que el pecador está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Los nuevos creyentes que están acá van a entender mucho mejor que lo que hace mucho estamos en la iglesia. Porque los nuevos están viviendo esto. Se están dando cuenta en su... Porque cuando uno es nuevo creyente, empieza a testificarle a todo el mundo. O por lo menos intenta. Y se da cuenta a su alrededor de que el mundo o sus parientes están muertos, ciegos y sordos a las cosas de Dios. Su voluntad no es libre, aunque se crea en el libre albedrío. Uno estando muerto espiritualmente puede elegir. Claro, elegimos. Cuando yo era inconverso se me da a mi puchero y milanesa, comía milanesa porque me gusta más la milanesa. Tengo la capacidad de elegir en mi naturaleza, pero no puedo elegir en las cosas espirituales. Solamente puedo elegir el pecado, porque eso es lo que yo soy naturalmente. Si vos pones un ave que come solamente cosas podridas o rapiñero y pones una paloma acá y pones un alimento, una carne podrida y un alpiste, la paloma va a comer el alpiste porque su naturaleza hace que coma. Es difícil que coma la carne, la carroña. Y a esta ave salvaje no va a comer el alpiste, le gusta la carroña. Eso es lo que naturalmente somos. No pueden elegir el bien sobre el mal en el reino espiritual. Ahora, la causa de esa depravación total que hablan estos teólogos es el pecado que entró en el mundo. Dice la Biblia en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la separación espiritual de Dios, así la separación espiritual de Dios pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La criatura que nace separado de Dios espiritualmente. Efesios 2:1 dice, y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y miren lo que dice Pablo, una persona redimida. Él dice, de la carne esto. Él estaba todavía como nosotros en un cuerpo pecaminoso, de pecado. Él dice en el 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque la carne tira para hacer lo malo. La carne no quiere leer la Biblia. La carne no quiere orar a Dios. La carne no quiere adorar a Dios. Porque el querer el bien está en mí. Tengo la intención, pero no el hacerlo. Porque esta carne no me ayuda para nada a querer leer la Biblia, a adorar a Dios, a buscarle a Él. No me ayuda.
Ahora, los verdaderos cristianos no ponen su confianza en la carne. Saben, se conocen. Saben, hermanos, uno tiene que saber de qué está hecho para poder vivir la vida. Y eso te dice la Biblia. Que estemos velando. Porque si dejamos de velar en Dios en oración, vamos a cometer cualquier tipo de atrocidades. Porque la carne está presente. Jesucristo dijo en los evangelios, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto los inconversos usan para pecar tranquilamente. No, la carne es débil. Jesucristo no estaba diciendo para eso. Jesucristo estaba diciendo que tenemos que velar. Los inconversos se burlan y dicen, no, la carne es débil, entonces yo puedo hacer lo que quiero porque la carne es débil. Para ellos la carne está muerta. Está apartado de Dios. La carne está irredenta. Escuchen, caída. Y no hace lo que a Dios le agrada. Es más, y tenemos que saber esto, nuestra carne se opone a Dios. Choca contra Dios. Vamos a leer. Romanos 7:25. Por eso nuestras reacciones cuando reaccionamos, tienen que entender por qué es. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice el apóstol Pablo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mi carne me hace pecar. Le sirvo. Soy sirviente del pecado. Mi amo es el pecado, si estoy pecando siempre. Gálatas 5:16, para darse cuenta que la carne se opone a Dios. Digo pues, 5:16 de Gálatas dice, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne te llevan a otra parte. La carne desea otra cosa. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y acá está. Y estos dos se oponen entre sí. Para que no hagas lo que quisieres. Pero también Pablo dice lo siguiente. En el versículo 2 del versículo 3, capítulo 2 de Efesios. Y él se refiere a los creyentes, a los inconversos antes de ser creyentes. En modo pasado, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Se dan cuenta? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es lo que éramos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los inconversos. Pero ahora dice, porque ya uno es creyente, Romanos 8:5, vamos a hablar más de la carne. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es separación espiritual de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden hacer las cosas de Dios. El inconverso no puede hacer las cosas de Dios. No es que no quiere, no puede, no tiene la capacidad. Y en el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es terrible. Si no le agradas a Dios, Él se desagrada de vos. Y en el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando de creyentes. Y dice una condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Examínate. Examinémonos hoy.
El apóstol Pablo está consciente que el hombre no puede poner su confianza en la carne, porque está corrompida por el pecado. Escuchen, hermanos, el hombre es un pecador y sin Cristo es culpable y condenado por la ley de Dios. Por eso necesita del Evangelio. Y no solamente necesita saber del Evangelio, necesita obedecerla. En nuestro país se está acercando unas fechas muy sensibles. Le llaman la Semana Santa. Muy sensible. Todo el mundo sabe que Cristo vino a morir por los pecadores. Hermano, de que sepas no te salva. ¿Qué tiene que ver que vos sepas que Cristo vino? Eso puede ser una información válida. Es que vino para eso. Pero ya te salvó de tus pecados, es la pregunta. El examen hoy. ¿Cuándo te salvó? Segunda Tesalonicenses 1:8. Quiero leer algo que Pablo dijo con respecto al Evangelio. Acá él dice que no solamente se sepa el Evangelio. Dice 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Por supuesto, lo que viene después es algo lógico, obvio. Ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo acá está diciendo no solamente que sepas del Evangelio de memoria, no, que tenés que obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, escuchen, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Clarito. No podemos tener confianza en nuestra carne. Solo quienes abandonan sus esfuerzos pecaminosos y abrazan la verdad de la salvación solo por gracia y por fe son salvos. Ahora, nuestras expectativas de salvación pueden estar equivocadas, como dije al principio de la anécdota, aunque sinceramente podamos confiar en ellas. Hay jóvenes aquí en nuestra iglesia, a menudo me comentan que después de escuchar varias veces el Evangelio, tan claro que viene de su palabra, ahora recién comprenden claramente cómo es la salvación en Cristo Jesús. Y pensar de que varios de ellos están viniendo desde niños en la iglesia con sus padres. Tanto tiempo en la iglesia, mamando todos los domingos de la iglesia, de Cristo, de su palabra, y después entendieron la salvación. Traigan a sus hijos a la iglesia. Están escuchando el Evangelio ahí con maestros que se están especializando. Necesitan escuchar la palabra de Dios. Nosotros con mi esposa tenemos hijas que nacieron, como ellos dicen, ya nací en una familia cristiana. Es lo que se dice. Pero no paramos de observarle a nuestros hijos. Si están en la fe. Lo observamos. Oramos por ellos. Y como para ver nuestra vida y nuestros hijos en qué andan. Aunque hayan venido de chicos a la iglesia. El verdadero arrepentimiento, el genuino arrepentimiento, es un elemento esencial para la salvación. Esto incluye dolor por el mal y los hechos pecaminosos que hemos hecho. Mientras que el falso arrepentimiento solamente se
lamenta por las consecuencias nefastas de lo que han hecho. Nos están preguntando lo que va a pasar eternamente con ellos. El falso arrepentimiento se interesa por la conducta para ser visto, mientras que el verdadero arrepentimiento se ocupa por la condición interior del hombre. Todos sabemos, cuando Judas pecó, le vendió al Señor, él solucionó el problema suicidándose, fue al infierno. La Biblia lo llama hijo de perdición, por eso estoy diciendo que fue al infierno. Él tuvo un arrepentimiento para muerte. Sin embargo, Pedro le negó al Señor, pero tuvo un arrepentimiento para vida. Dejó 2 libros después de que Jesucristo lo haya perdonado. Hay un falso arrepentimiento y un verdadero. Solo el verdadero arrepentimiento, que no confía en la carne, conduce a salvación. Repito, solamente el verdadero arrepentimiento, que no confía en la carne, conduce a la salvación. No importa que haya nacido en una familia cristiana. Se suele decir que Dios no tiene nietos, tiene hijos. De hecho, cada uno dará cuenta de sí. Por esa razón, lo más trágico es que muchas personas creen que llevar una vida moral los conducirá al cielo. Y así hay muchos en las iglesias, personas moralistas, sea cual sea la motivación. Escuchen, hermanos, la moralidad externa a nadie salva. ¿Saben por qué? Porque a los ojos de Dios todos somos como suciedad, dice la Biblia. Nuestras justicias propias son como trapo de hilo o de tela que se le han envuelto a los leprosos. La Biblia los llama inmundos. No sé qué olor ha de tener un trapo que se le ha envuelto a un leproso. Así son nuestras justicias delante de Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, dice Isaías. Hermanos, desde el principio el hombre quiso presentarse a Dios con su propia justicia. Desde Caín, quien mató a su propio hermano. Adán y Eva le habrán enseñado que para relacionarse con Dios había sacrificio. Había que derramar sangre, ¿se acuerdan? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué trajo Caín? Enojado. Su ofrenda, su justicia. Dios le miró con desagrado y decayó su semblante. Le dijo, si hubieras hecho lo bueno, ¿no hubieras sido enaltecido? Si hiciste lo que yo quería, ¿no hubieras sido enaltecido? Y Caín se fue. Sabiendo, dice Gálatas, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, 2:16 para los que están anotando, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quiero leer un enunciado que encontré muy interesante sobre las falsas expectativas de salvación sin comprender el verdadero evangelio. Falsas expectativas, escuchen. El evangelio que hoy está en auge, que se predica por todas partes, ofrece una falsa esperanza a los pecadores.
falsa esperanza. Les cito por qué. Les promete que pueden tener vida eterna a las personas y a la vez estas personas continúan en rebeldía contra Dios. No puede ser eso. Les anima a las personas a declarar a Jesucristo como Salvador y dejar para más tarde, no sé si para cuándo, el compromiso de obedecerle como Señor. Si hoy sos salvo, Jesucristo es tu Señor, no solamente tu Salvador. Hay teólogos que hicieron una brecha entre discípulo y creyente, entre carnal y espiritual, entre que sea tu Señor y tu Salvador. En la Biblia, a los discípulos se les llamó creyentes en Antioquía. Ya eran discípulos y por primera vez se les llamó cristianos. Ya eran creyentes, discípulos del Señor. No quiero perder el tiempo para buscar en Hechos de los Apóstoles. No hay esa distinción de categoría. Si hoy Cristo es tu Salvador, hoy también es tu Señor. Les prometen salvación del infierno, pero no necesariamente liberación del pecado acá en la tierra. Siguen pecando. Ofrecen una falsa seguridad a personas que se gozan en el pecado y menosprecian el camino de la santidad. Es decir, separan fe de fidelidad. Si uno tiene fe en Cristo, tiene que ser fiel a Él. La fe auténtica produce siempre una transformación en la vida de la persona. Cambio. Preguntémonos. Mientras que la falsa o la fe muerta no ofrece un cambio, una transformación. Siguen lo mismo. Dice la Biblia en 5:17 de 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un antes y un después. Si no hay eso en nuestra vida, es importante que hoy nos preguntemos. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y el mejor ejemplo es Santiago 2:14, cuando habla que una fe tiene una acción. La fe tiene una consecuencia. Y pone un ejemplo, que si ocurre algo, uno tiene que hacer algo. Dice 2:14, hermanos míos, y pone el ejemplo, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y su fe no tiene consecuencias, no tiene cambios? ¿Podrá esa fe salvarle? Vos a la gente le pregunta en la calle, ¿vos tenés fe? Sí, te va a decir. Sí. ¿En Dios? Sí, en Dios. Esa fe no le salva, aunque diga. Dice Santiago 2:15, si un hermano o una hermana están desnudos, está poniendo algo para probar, que muestre, y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué te sirve que sepas que la persona tiene necesidad? Si no hay acción de tu parte, no hay una transformación, no hay un cambio, no hay una consecuencia de la fe que tenés. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es más largo, pero quiero decir acá, de que vos digas que vos tenés fe, no te salva. Es una fe intelectual, no una fe vivencial. Que es lo que el apóstol Santiago está, el medio hermano de Jesús está acá hablando. La verdadera fe tiene acciones. Cambio, como dije hace rato. No puedes seguir siendo lo mismo. Analiza tu vida. Analicemos.
En ningún lugar las Escrituras señalan a una experiencia pasada de conversión que valide el asunto de una vida transformada. ¿Qué digo con esto? El ser cristiano significa hoy vivir en obediencia, no hace 3 o 4 años. Bueno, yo hace 3 o 4 años era cristiano, ahora no. O sea, yo me iba a la iglesia. Bueno, es hoy. Hoy en obediencia, hoy en comunión, hoy en luz. Ese es el cristiano. No existe cristiano de 3, 4 años, de 5 meses. Uno de los elementos es la perseverancia de la salvación. Perseverar. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles para comprobar lo que estoy diciendo. Hechos 8, a partir del versículo 10. Hay una experiencia de una persona, creo que muchos conocen, pero es importante leer de nuevo. En realidad del versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, decían de él. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les habían engañado por mucho tiempo. Es un engañador. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo él las señales y grandes milagros que hacían los apóstoles y estos hombres, estaba atónito él. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, escuchen, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, enojado: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el regalo de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón Mago hizo una profesión de fe. No solamente hizo eso, fue bautizado. Siguió a Felipe por un tiempo. No obstante, según lo indica su conducta posterior, él nunca fue salvo. Las motivaciones ya sabemos. Creía que el Espíritu Santo era un juego y quería ser famoso. Quería seguir siendo famosos. Jesús enseñó en la parábola de los terrenos que una profesión de fe sin fruto no prueba nada. La parábola del sembrador conocemos. Hoy pues vosotros la parábola del sembrador, Mateo 13. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Un terreno. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo. Está con todo en el momento. Pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración,
Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, desaparece. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y acá está la palabra, y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el terreno valioso, que vale. Es el terreno de los creyentes. Los demás son inconversos. Fue sembrado la misma semilla, pero un terreno es el creyente. ¿Saben quién? Es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los otros terrenos son inconversos. Un terreno es el que produce. Es el verdadero, genuino. Pero también, en este segundo punto, la expectativa de salvación de las personas o del creyente no viene de una vida religiosa. En el versículo 4 del capítulo 3, volvamos a nuestro pasaje, dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Para responder a esta posible acusación, Pablo quita importancia de unos privilegios a los que él no tiene derecho y los minimiza porque nunca gozó de ellos, ni nunca los gozará, de lo que él logró como religioso. Algunos críticos hablan de por qué dice Pablo yo más y no dice nosotros, porque él va a hablar lo que él consiguió como un religioso. Pablo estudió la Biblia a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de Israel. Pero al mismo tiempo él se defendía porque al atacarlo a él, lo que estaba haciendo es, estaban tratando de desacreditar el Evangelio. Cuando afirma Pablo esto, él está diciendo que ni él confía en su carne, o lo que él es como un religioso, sino en Cristo Jesús. Por eso empieza a citar a propósito lo que era como religioso. Él saca sus trofeos o sus cuadros y los pega ahí para que ellos vean. Pero solamente para demostrar que su confianza en esos cuadros de lo que él logró como religioso son nulas, cero para él. Estos falsos maestros no han escuchado lo que era Pablo. Y pienso que cuando escucharon todo lo que era Pablo, se empezaron, a lo mejor se empezaron a ir uno a uno de ahí, de ese lugar. Me imagino. ¿Por qué? Porque Pablo empieza a citar, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Solamente este título. Wow. Chao. Estamos yendo. Ahora, la actividad religiosa tampoco es prueba de salvación. Y Pablo lo dice acá. Muchos de los que andan por el camino ancho que conducen al infierno asisten fielmente a la iglesia. Fielmente. Son bautizados, ya leímos a Simón Armago, participan de la comunión y de los demás rituales de las iglesias. Pablo fue claro cuando habló a Timoteo. Estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y están engañados trágicamente al pensar que su actividad religiosa prueba que son salvos. Yo le suelo decir a mi señora cuando venimos de casa para acá, los católicos no andaron por mucho, si es por la hora o por yo a las 5 ya están en Cacupé. Y nosotros empezamos a las 9. Si es por la religión. Isaías dice algo de Israel, un pueblo religioso.
Son como los apóstatas en Israel, de quienes Dios dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, entre comillas, no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Su temor de Dios es ficticio, falso. Es mandamiento de hombres. Quiero que lean Romanos 10:1. Cuando Pablo se dirige a sus conciudadanos, a sus paisanos, es fuerte con ellos. Escuchen, hermanos, dice 10:1, hermanos, y acá habla de hermanos, está viendo hermanos judíos o hermanos paraguayos. Dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Él. A ciencia, conocimiento de Él. Epignosis. Porque ignorando la justicia de Dios, escuchen, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, los judíos trataron de ganar la justicia de Dios siempre. Pero la justicia de Dios es un regalo, no se puede ganar. La justificación es que Dios está la cruz ahí, estamos nosotros como pecadores. Y toda la justicia de Cristo, Dios nos imputó a nosotros. Y todo nuestro pecado le imputó a Cristo y Él murió por ellos en la cruz. Esta es la justicia de Dios. No es algo que nosotros tenemos que ganarnos. No podemos, somos pecadores. Necesitamos redención. Y en el Romanos 3:21 dice por eso Pablo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Analicemos la vida religiosa de Pablo, en la cual él dijo que no estaba confiado para salvarse. Dice: circuncidado al octavo. ¿Por qué pone primero la circuncisión? Circuncidado al octavo día. A los 8 días, así como Jesús, todo judío debía circuncidarse. Y él pone esto primero para darse cuenta que él era circuncidado. Porque él era el asunto principal con la cual luchaba con estos judaizantes. Pablo era judío de nacimiento y era cumplidor de la ley. Y estaba tratando de hablar con estos que se hicieron prosélitos. Se ganaron para los judíos. No puede, esta semana fue algo de chiste, no puede Ronaldinho ser más paraguayo que nosotros. Trayendo un poco a la analogía. Aunque algunos le hicieron paraguayo. Nosotros somos la circuncisión. Pablo dice: yo me circuncidé y yo soy judío de nacimiento. Primero. Segundo, del linaje de Israel. Declara la pertenencia que tenía Pablo y apoya que estos judaizantes, algunos eran gentiles convertidos al judaísmo. En cambio, Pablo era por nacimiento un miembro del pueblo escogido por Dios. De la tribu de Benjamín, para demostrar que la salvación no es por casta, ni por apellido, ni por generaciones, ni porque yo soy de tal raza. La tribu de Benjamín es una de las tribus más distinguidas en Israel. Primero iba a la batalla, después iban los otros. De Benjamín, de la cual perteneció el primer rey de Israel, Saúl. Y de ahí viene Saulo, Pablo, de Benjamín. Hebreo de hebreos, imagínense, paraguayo de paraguayo, diría. Se entiende mejor por su declaración de haber llegado a la edad adulta conservando su manera estricta, la herencia y tradición judía desde su familia. Era un acérrimo religioso, pero no por eso era salvo. Pablo necesitó del evangelio de Cristo.
En cuanto a la ley fariseo, y acá muestra que la salvación no es por medio de la religión. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, él dice, viví fariseo toda la vida. Los fariseos eran extremadamente leales a la ley y a algunas tradiciones que agregaron a la ley y en eso era Pablo también celoso. Llegó a perseguir a los cristianos, a meter a las cárceles. Mandó matar a mucha gente. Él dice, en cuanto a hacerlo, perseguir la iglesia. Y en Timoteo dice, pero lo dice por ignorancia. Por eso yo me declaro pecador primero. Soy el primer pecador. Si Pablo se declaraba primer pecador, ¿qué somos nosotros? ¿Saben qué, hermanos? Él creía que sinceramente le estaba ayudando a Dios. ¿Cuánto hacía aquello? Pero como una demostración adicional de su celo por su herencia judía, él confesó esto. Perseguía a la iglesia, asolaba. Los judíos valoraban ese celo como la virtud religiosa por excelencia. Pero esto tiene una moneda de dos caras. La una es el amor y la otra el odio. Solamente que Pablo utilizó mal. Ser celoso genuino, escuchen, y nosotros tenemos que ser celosos de la doctrina, significa amar a Dios y odiar lo que a Dios le ofende. Eso es un celo bueno. Yo tengo que odiar también lo que a Dios le ofende, si le amo a Dios. Eso sería bueno. Ahora, el amor celoso mal enfocado de Pablo le llevó a odiar y perseguir al cristianismo y decía que amaba a Dios. Es un celo mal enfocado. Su religiosidad lo llevó a eso. Por eso él dice que en cuanto a la justicia que es en la ley, él era irreprensible. Nadie podía acusarle con los dedos. Pablo llevaba una conversión, antes de su conversión, una vida justa en la ley. Quienes observaban su vida podían considerar que Pablo era irreprensible. Todo esto él consideró, en el próximo domingo vamos a ver, como inútil para la salvación. Y le fue revelada la realidad de la salvación por gracia, que es por medio de la fe en Cristo. Él cayó de su caballo, Dios le echó de su caballo, cuando iba a apresar a unos cristianos. Le cegó por 3 días y a partir de ahí él empezó a predicar el evangelio. La falsa religión engaña la mente y por ende condena el alma. Para terminar, hermanos, una segunda prueba falsa de la fe salvadora es una vida moral superficial. Ya hablamos. 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muchos incrédulos son sinceros, amables, generosos, procuran vivir según normas éticas elevadas. Dicho comportamiento es loable, pero nada revela su estado espiritual. Eso puede presionar al hombre. ¿Saben por qué? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. El ejemplo del joven rico. Una persona moral, él afirmó haber guardado los mandamientos, al menos exteriormente. Todo lo hecho desde muy joven, dice él. Y empezó a citar lo que guardó. Estaba delante de Cristo. Siendo esta una obligación y no un mérito delante de Dios. Aún así, su pregunta a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aún así pregunta él. Después de guardar los mandamientos exteriormente. Porque no tenía la certeza de la vida eterna. Como todo el mundo sabe que hay una vida eterna, no sabe solamente cómo adquirirla. Otra idea falsa común es que el simple conocimiento de los hechos del Evangelio
constituya la evidencia de salvación. No. Si es por eso, dice Santiago, que los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos. Una última prueba, y con esto termino, hermanos, es el servicio en el nombre de Cristo. Es preocupante que tantos que predican el Evangelio no sean salvos. Entre ellos Judas, el hijo de perdición que predicó el Evangelio. ¿Cuándo predicó el Evangelio? Bueno, Mateo dice, a estos dos envió y lo dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Judas también se fue a predicar el Evangelio, entre ellos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, no sé quiénes son ustedes. Ustedes son hacedores de maldad. Muchos pueden llegar al púlpito sin ser redimidos. Y hay. Hermanos, esta mañana hemos escuchado claramente que nadie de nosotros debe confiar en su carne, que es igual a esfuerzos humanos o ritos religiosos para salvarse. El verdadero creyente sirve a Dios en su espíritu. No te salva venir a la iglesia, ni leer la Biblia, ni orar a Dios. Lo que te salva es un verdadero arrepentimiento de tus pecados y tu necesidad urgente de mirar la cruz de Cristo y pedirle a Dios que te salve. Oramos. Padre, gracias porque hoy hemos aprendido de ti que los esfuerzos humanos no sirven para la salvación. Ritos religiosos, ritos externos no nos salvan. Sí, el arrepentimiento genuino. Te pedimos, Padre, que hoy podamos una vez más examinarnos. No es pérdida, es ganancia. Si tenemos o si estamos en la fe. Gracias por todo, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.